Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase. Qué placer que estén del otro lado. Me alegra que estén bien. Vamos con lo que estamos trabajando, ¿sí? Esta cuestión de nuestra unidad número 8, la última unidad que tenemos. Es una unidad bastante pesada, ayer lo estábamos hablando un poquito, por eso dura 3 semanas, ¿sí? Esta es nuestra primera de las 3 semanas. El día de ayer trabajamos con un PowerPoint que ya se los compartí en el grupo, por la duda si no lo han logrado visualizar durante la clase, que abarca varios conceptos. El primero que abarca es qué es una relación y qué es una función. Relación es todo aquello que vincula a un objeto con otro, a una persona con otro, pero esa relación se tiene que dar por una cualidad, algo que los vincule. Por decir, podemos decir es la mascota de, y ahí tendríamos una mascota con su dueño. Podríamos decir es mamá de, y ahí tendríamos la madre con un hijo. Pero también podríamos decir es el doble de, y ahí estamos hablando de relaciones numéricas. Por supuesto que nosotros desde el área de matemática vamos a trabajar puntualmente con expresiones que vinculen números. Y esos números van a estar dados en el campo de los conjuntos de los reales. Recuerden ustedes que los reales son aquellos números que cubren toda nuestra recta numérica, ¿sí? Entonces están los positivos, los negativos, los racionales, los irracionales, todos los números que hemos ido abordando a lo largo de nuestra cursada. Y si hablamos de función, nosotros teníamos dos características. Primera, para que una relación sea función, ¿sí? Que todos los elementos del primer conjunto tengan su correspondiente en el segundo y que eso que estoy correspondiendo sea único. Vamos a hablar con un poquito más de propiedad. Que el primer conjunto, que se llama dominio, tenga imagen en el segundo. Recuerden ustedes que nosotros partimos con una vinculación del primero hacia el segundo. Siempre vamos a ir desde el conjunto A al B, desde el X al Y, de la variable independiente a la variable dependiente. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de función, vamos a trabajar con una F grande, gigante. Y entre paréntesis va a haber algo. Eso que está ahí adentro, que habitualmente es la X, es nuestra variable independiente, porque es la que nosotros vamos a ir eligiendo para reemplazar. Por otro lado, vamos a tener la letra Y, que es habitualmente, como se denota, a nuestra variable dependiente. Estos dos, que son nuestras variables, van a depender del contexto. ¿En qué sentido? Estamos trabajando con una función numérica, estamos trabajando dentro de una situación problemática, pero lo más... Uy, perdón, ¿me escucharon la conversación? Sí, sí, hasta que se cortó nomás un toque. Ah, bien, listo. Vieron que les dije que a las 2 de la mañana la podía atender. Me enferma que me llamen a cualquier hora. No tengo ni idea ni siquiera quién era. Bueno, mis bellos, les decía. Entonces, tenemos una función y otra variable. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es quién representa cada espacio. X o nuestro eje X va a ser siempre de nuestra variable independiente. Siempre, no importa cuál sea ella. Mientras que el eje Y va a ser nuestra variable dependiente. Entonces va a ser muy oportuno observar qué dice el enunciado. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en algún momento hablábamos de un águila y un disparo, un cazador? Tomo esa porque era una de las que utilizaban una variable diferente. Y nosotros teníamos que decía esto, f de t, ¿sí? Donde t es un tiempo. Y después del otro lado decía y. Esas son nuestras variables, el tiempo. ¿Y qué era lo que nos daba? Nos daba altura. Entonces, todo lo que está entre paréntesis
es nuestra variable independiente. Entonces, en este caso, acá tendríamos que escribir la variable tiempo. Por otro lado, la variable dependiente sería la altura. Para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor, la variable independiente es la que nosotros reemplazamos y la dependiente es nuestro resultado. Entonces, el valor depende de lo que nosotros hayamos elegido. Eso es lo primero que tenemos que entender. La otra cuestión que debemos entender es esta cuestión de que, justamente como les decía, toda estructura es diferente, ¿sí? Cada función es distinta. Y en ese distinto surgen conceptos fundamentales que hemos trabajado el día de ayer y que hoy vamos a reforzar. Primer concepto, dominio. El dominio son aquellos valores que puede tomar nuestra variable independiente. Entonces ustedes me dirán, ajá, ¿y cuál sería el problema? A ver, si estamos hablando de una función polinómica puede ser completa o incompleta. Recuerden ustedes que la que hemos trabajado, funciones lineales, funciones cuadráticas, ¿sí? Estas son funciones polinómicas. ¿Por qué? Porque están compuestas de polinomios. Este tipo de funciones, su dominio, que se escribe como DOM, de esta forma se escribe DOM reducido, es los reales. O sea que en realidad nosotros lo que vamos a ir haciendo es acotar. Entonces, ¿qué vamos a ir acotando? En función de lo que nosotros vamos encontrando, vamos a ir, a ver, un segundo, porque me parece, ahí está, y no los veo. Avísenme si alguien escribe en el grupo, por favor, porque estaba en otro tipo de forma de visualización y por eso no los encontraba. No entiendo por qué no me deja ampliarme, porque me quedo como muy chiquitita y me complica visualizar. A ver, ahora menos me veo. ¿Qué tiene el celu, profe? Sí, estoy con el celu, pero no sé por qué Mantenga su cambió. perfil, si donde está usted, manténgalo un rato y ahí le aparece como una lista. Y ahí puede anclar y ampliar. Pantalla completa, le dice. Raro, porque me dice pantalla completa, ver tu video en pantalla completa y me quedo en chiquitito. O sea, raro. Bueno, si ustedes me ven, yo me quedo tranquila. Lo que pasa es que no visualizo bien qué es lo que estoy mostrando. Bien, volvemos, así no nos hacemos mucho más. Dominio, entonces, son todos los valores que podemos darle a nuestra variable independiente. Cuando hablamos de funciones polinómicas, no pasa nada. A ver, en este caso son los reales. Pero si de pronto estamos hablando de una raíz, ¿sí? Como puede ser cualquier tipo de expresión donde tengamos una raíz cuadrada, cuarta, sexta, o sea, de índice par, lo que está acá adentro tiene que ser mayor a 0. Entonces, esto que vamos a ir empezando a charlar, que es el dominio, el otro concepto que vamos a trabajar es el conjunto de positividad, el de ceros y el de negatividad. Lo vamos a ir charlando en distintos ejemplos, en distintos ejercicios, porque si no es como mucho teórico y está bueno verlo desde la práctica, ¿sí? Entonces, dominio, los valores que nosotros podemos tomar a nuestra variable independiente. Conjunto de ceros. ¿Quién es el conjunto de ceros? Son nuestras raíces, son los valores de x que hacen que la función valga 0. La positividad es cuando la función está por encima del eje X. Y la negatividad es ver cuando está por debajo del eje. Esto nosotros lo pudimos haber visto en lo siguiente. Ecuaciones, inecuaciones. Entonces, como Nico decía, la clase de ayer,
esta unidad abarca a los contenidos anteriores. Entonces, acá lo que nos vamos a encontrar es que hay mucho de lo que ya deberíamos saber o se presupone que nosotros sabemos. Entonces, la invitación para la clase de hoy es hacer toda la actividad 12, toda la actividad 13 y toda la actividad 14. ¿Sí? Ustedes miran, es una banda. En realidad tenemos distintas funciones en donde hay que hacer el conjunto de ceros, la positividad, la negatividad y el dominio. Entonces, me parece mucho más práctico irlo haciendo a medida que vamos avanzando y no tanto desde la teoría, poder hacerlo con ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Vamos con eso, así que si tienen disponible la actividad 12, Fabián no se unió. ¿Sigue cursando, Fabián? Con física, ¿verdad? Sí, eso lo sabía, Seba. En algún momento habíamos charlado. Bien. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Entonces, en la actividad 12, en cada uno de nuestros ejemplos, nosotros vamos a trabajar conjunto de ceros, positividad, negatividad y dominio. Vamos a ir charlando cada uno cómo se va a ir expresando de manera diferente. Vamos a empezar con una expresión polinómica. Dice x cubo más x cuadrado más x más 1. Bien, lo primero que tenemos que pensar es el dominio. Si nosotros pensamos que es una función polinómica, es de grado 3, ¿su dominio tendrá algún tipo de dificultad, generará algún tipo de problema? ¿O lo podemos hacer libremente y decir, puedo tomar desde un número que esté en menos infinito hasta un número que está en el más infinito? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá algún número que genere problema? Perfecto, Nico, no nos genera ningún tipo de problema. Excelente, Seba. En este caso, el dominio son los reales. ¿Cómo lo escribimos? La abreviación es DOM. DOM significa dominio. En algunos casos, aparece la D y una F, ¿sí? En ese caso, lo que se está leyendo es dominio de la función. Ambos casos es lo mismo, hago la aclaración por las dudas que la escritura llegue a generar algún tipo de dificultad. Pero en ambos casos hablamos de exactamente la misma expresión. Entonces, dominio, los reales. Siguiente caso, conjunto de ceros. El conjunto de ceros hemos dicho que son las raíces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para encontrar lo que nos están pidiendo? Nosotros estamos buscando cuando la función, al ser evaluada en x, nos da 0. Recuerden ustedes que este f de x es lo mismo que tener y o tener la y. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son las raíces. Vamos a expresarlo para poder encontrarlo, ¿sí? Bien, tenemos una expresión que es cúbica. Entonces, acá tenemos una dificultad. Si está expresado al cubo, ¿sí? Si está expresado al cubo, no podemos aplicarlo a resolvente. Tendríamos que aplicar otra cosa. Por mencionar el teorema de Gauss. ¿Recuerdan los pasos del teorema de Gauss? Buscar los divisores del término independiente, excelente, Cris. Buscar los términos de, los divisores del término independiente, después los divisores del coeficiente principal, hacer esa división y cada uno de los valores que encontramos, positivo, negativo, serían nuestros candidatos. En este caso, nuestros candidatos, ¿quiénes serían? El 1, perfecto, porque fíjense que acá tenemos un 1 y el 1 solo es divisible por el mismo, es un número que se dice singular.
Es tan especial el 1 que no es ni un número primo ni un número compuesto. Vuelvo a insistir, se dice que es singular. Entonces, este 1 es positivo y es negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque recuerden ustedes que estos valores pueden ser con los dos signos. Ahora, vamos a una cuestión netamente intuitiva. Si tenemos todas sumas y usamos un número positivo, ¿se va a anular? Excelente, Cris, ya lo dedujiste. Probaríamos directamente con el -1, por esta cuestión que les estaba diciendo. Si todos los números son positivos, obviamente que un positivo no me los va a anular nunca. Entonces, directamente podríamos probar con un número negativo. Recuerden ustedes que podemos hacer las dos formas, o aplicar Ruffini o aplicar directamente el teorema del resto, que sería lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que nos dé 0 nuestro divisor, nuestro resto, perdón. Bien, a ver, era de grado 3, ¿verdad? Con lo que queda de grado 2, porque nos bajó un grado. Entonces, esto nos quedaría x más 1 por x cuadrado más 1. Consulto, ¿se puede aplicar resolvente acá? ¿Tiene sentido aplicar resolvente? Claro, a ver, la idea sería la x que está elevada a la primera, la lineal vale 0, perfecto. ¿Se puede aplicar resolvente? Sí. Pero, nosotros tenemos un truco. ¿Cuál es el truco? Nosotros sabemos que todo esto tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, si x más 1 tiene que dar 0, ¿cuánto vale la x? Vale menos 1. ¿Sí? X vale menos 1, excelente amor. Perfecto, porque es el que encontramos acá. Ahora, ¿cuándo x cuadrado más 1 vale 0? Escucho ofertas. ¡Ay, ahí lo logré! Ahí lo logré. No se puede, perfecto, Nico. ¿Por qué no se puede, amor? Porque nos queda la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, tengan presente eso que les acabo de decir, porque más adelante nos va a importar. Entonces, pasando en limpio, ¿dónde estábamos de todo el ejercicio? Buscando el conjunto de ceros. De todos los posibles números que teníamos, solo uno nos sirvió. Entonces, el conjunto de ceros es solamente el número -1. Y acá quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Sumamente importante. El conjunto de ceros son elementos aislados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función, son puntos de toda la recta numérica. Es por eso el único motivo que a mí me genera escribirlo entre llaves, ¿sí? Vuelvo a insistir, el conjunto de ceros se escribe entre llaves. El dominio también. Son los únicos dos que se escriben entre llaves. Y ustedes ahí me dicen, pero ¿por qué acá no lo escribió entre llaves? Porque los reales son un conjunto en sí mismo. A él no le ponemos llave, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Conjunto de ceros, -1. Terminamos ahí. Dominio, los reales. Y acá les voy a enseñar un truco que por ahí nos puede ayudar bastante. Si nosotros necesitamos buscar conjunto de positividad, conjunto de negatividad, tendríamos que volver a plantear esto para decir si es positivo o es negativo. Pero, nosotros tenemos una estrategia maravillosa. ¿Cuál es la estrategia que tenemos? Si ya sabemos, fíjense esto, que es muy importante. Reemplazar por 0. Excelente, Nico. Fíjense ustedes.
Vamos a pensarlo juntos. Nosotros sabemos que en -1, aquí, la función se hace 0. Entonces, ¿esta raíz es par o impar? ¿Cuántas veces aparece? Una sola, es impar, o sea que atraviesa nuestro eje. Entonces, si atraviesa nuestro eje, significa que acá la función es positiva, corta y se hace negativa, o que viene siendo negativa, corta y se hace positiva. Entonces, solamente buscando un intervalo vamos a poder encontrar si es positivo o no. ¿De dónde a dónde vamos? De menos infinito a -1 y de -1 a más infinito. Importante, por favor, esto que voy a aclarar. Cuando nosotros hablamos de conjunto de positividad, conjunto de negatividad, nosotros tenemos que pensar que estamos hablando sobre el eje. Entonces, nuestros puntos críticos siempre quedan abiertos. ¿Por qué? Porque en -1 la expresión se hace 0, no es ni positiva ni negativa. Entonces, acá recuerden ustedes que el 0 no tiene signo. Entonces, lo que nos quedaría acá a nosotros es ver dónde está el 0 propiamente de x igual 0, y reemplazar. ¿Se acuerdan que eran como nuestra estrategia más importante? ¿El 0 está acá en el primer intervalo o en el segundo intervalo? En el segundo, hermoso. Y si nosotros miramos, cuando reemplazamos en 0, el único que sobrevive es este, ¿verdad? Nuestro término independiente. Y el término independiente es positivo. Entonces, sabemos que este es el término positivo o el intervalo positivo. Por otro lado, y por descarte, porque este es una raíz impar, este sería negativo. Ustedes me dirán, ¿siempre se da así? No, no siempre se da así. Así que conviene ir reemplazando por las dudas. Y aparte esta cuestión de que si son raíces dobles, hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense que con un solo paso, hemos calculado los dos intervalos, el que es negativo y el que es positivo. Y los intervalos que llevan el menos y que llevan el más, que son el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad propiamente dichos, nunca llevan corchetes, nunca llevan llaves, siempre van entre paréntesis. ¿Por qué van entre paréntesis? Porque son intervalos que son siempre abiertos. ¿Por qué son siempre abiertos? Esto ya lo hemos visto cuando vimos inecuaciones. Al infinito, positivo y negativo, nunca se lo puede incluir. Y el -1 no es negativo, pero el número que está al ladito de él sí lo es, ¿sí? Por eso usamos paréntesis. Por favor, esto vale oro y lo necesito que lo tengan súper presente. Lo mismo sucede con el de positividad. Obviamente que el positivo y el negativo vienen de acá, de esta expresión, ¿sí? Todo lo que sea menos tiene que ver con lo negativo, todo lo que sea más con lo positivo. ¿Qué hubiera sucedido si teníamos más de una raíz? Porque acá tenemos un polinomio de grado 3, o sea que deberíamos haber tenido como máximo 3 raíces. Hubiéramos tenido más intervalos, lo mismo que sucedía antes. Entonces, ese número que se va repitiendo es el que tenemos que ir viendo los intervalos, qué signo tienen. ¿Y qué pasa si vamos a tener más de un intervalo en cada uno? Le agregamos la U de unión, tal y como lo hacíamos antes, ¿sí? Este primer ejemplo se entendió, ¿sí? Maravilloso. Vamos por el siguiente. Vamos a hacer todo el mismo análisis, ¿eh? Todo el mismo análisis. Así no nos queda tanto con la teoría, porque si no, con la teoría como que queda medio ahí perdido en el universo. La consigna B dice que nuestra función es x menos 3 sobre x menos 1. ¿Sí?
Siempre vamos a iniciar por nuestro dominio, siempre, nunca se olviden del dominio. Si nosotros estamos hablando de una división, quien no puede ser 0 es el que está abajo, ¿verdad? Porque la división por 0 no existe, esto ya lo hemos visto. Entonces, si nosotros pensamos que x menos 1 tiene que ser distinto de 0, la x tiene que ser distinto de 1. Fíjense cómo lo planteé, por favor, porque habitualmente lo hacemos con el igual. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el de abajo, el único número que no puede ser es el 0. Entonces, si vos no querés que te dé 0, tu x no puede valer 1. Eso es lo que está diciéndonos el enunciado. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Porque estamos calculando el dominio, ¿sí? Recuerden, el dominio siempre son los reales. Siempre, siempre, esa es nuestra base. Y de ahí, de esa bolsa, vamos a sacar los que generan conflicto. ¿Quién genera conflicto en este caso? El 1. Entonces, ¿qué te voy a decir? Bueno, negro, entonces, toda la bolsa de los reales funciona divino. Menos, le pongo la rayita de menos, entre llaves, el número 1. ¿Por qué entre llaves? Porque es un único elemento el que estamos sacando, ¿sí? Lo mismo que el conjunto de ceros. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Fantástico. Entonces, dominio ya está fantástico. Divino, lo entendimos. Ahora vamos al conjunto de ceros. Cuando nosotros hablamos de conjunto de ceros, lo que estamos queriendo hacer es que toda la expresión quede igual a 0, ¿verdad? Recuerden ustedes que siempre que buscamos conjunto de ceros, estamos buscando que toda esta cuenta dé 0. Ahora, si nosotros pensamos que esta línea es de división, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? Y todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Hermoso. Entonces, fíjense qué loco. Tener la parte de abajo o no tenerla no nos afecta en nada. Entonces, cuando busquemos conjunto de ceros en expresiones racionales, con solo igualar el de arriba, entre comillas, arriba es nuestro numerador, es suficiente. Entonces, x menos 3, ¿cuánto da 0? Esto da 0 cuando x valga 3. Ese 3 es nuestro conjunto de ceros. Entonces, lo vamos a expresar acá. Tengo dudas, no sé si de verdad es. ¿Cómo hago para saber si de verdad es nuestro 0? Lo reemplazamos en la expresión. 3 menos 3 da 0. Y 3 menos 1 da 2. 0 dividido 2 da 0 divino. ¿Dónde hubiera estado el problema? Si nos da 0 sobre 0 o si nos da un número que no está dentro del dominio. Si nos da un número que no está dentro del dominio, significa que no hay 0 de la expresión, ¿sí? Vuelvo a insistir, vuelvo a aclarar. Cuando nosotros hablamos de dominio y sacamos los números, no los puedo usar. Entonces, si a nosotros nos hubiera dado que el conjunto de ceros era el 1, arriba me dice que no lo puedo usar. Por eso es que siempre empezamos por el dominio, ¿sí? Es muy, muy importante eso que acabo de decir. Siempre se empieza por el dominio porque es quien nos indica qué números podemos usar y cuáles no. ¿Se entendió? Entonces, el conjunto de ceros se puede expresar como un conjunto. De hecho, Nico, este es el conjunto de los números reales. Siempre el dominio es un conjunto. Es el conjunto de los valores de nuestra variable independiente que pueden ser tomados. Entonces, como nosotros no podemos mencionar los infinitos números reales, hacemos esta aclaración. Todos los números son válidos, menos, en este caso, el que me genera problema, que es el 1. ¿Sí? Ya ahí vamos a ir viendo que cada función parecería que se expresa de una forma diferente, pero en realidad es la misma idea. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces?
Excelente. Avancemos. Siguiente paso. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Vamos a tratar dentro de lo posible de hacerlo siempre juntos, ¿sí? ¿En qué sentido juntos? Que si hago el de positividad, el de negatividad casi que salen a la par, ¿sí? Vamos a ver que eso no se da siempre, pero bueno, cuando se puede hacer, lo hacemos. Vamos a plantearlo, pero lo vamos a plantear desde la inecuación del mayor a cero. Y ustedes me dirán, ¿y por qué, profe, si me dijo que los va a hacer juntos? Simplemente por una cuestión de que ustedes recuerden procedimiento. Ahora van a ver cómo lo hacemos. Recuerden que cuando nosotros teníamos una desigualdad en un cociente, teníamos que igualar al numerador y al denominador en cero, y eso nos daba nuestros puntos críticos, ¿sí? En este caso tendríamos un 3 y un 1. Y nosotros hacíamos como si fuera una recta, y en esa recta dibujábamos nuestros puntos críticos. Escribíamos el más chiquito adelante y el siguiente sería nuestro 3. Y fíjense ustedes que esos puntos pueden estar siempre, en este caso, o deben estar siempre vacíos. ¿Por qué? Porque estamos con lo mismo que antes. No puedo incluir al 1 porque el 1 me genera conflicto, me genera problema. El 3 no lo puedo tomar porque ahí yo ya sé que está el 0. Entonces, vamos a ver de dónde a dónde vienen. De menos infinito a 1, de 1 a 3 y de 3 a más infinito. Siempre tratamos de elegir a nuestro amigo 0, que en este caso está acá, ¿sí? Porque viene de menos infinito a 1. Recuerden que cuando los intervalos tienen los extremos de distintos signos, significa que ahí está el 0 justamente. Y si reemplazamos en 0 nuestra expresión, nos queda menos y menos, con lo cual sería un positivo. Si reemplazamos acá, nos daría, supónganse, el número 2, ¿sí? 2 menos 3 sería menos 1, y 2 menos 1, 1, menos y más nos queda menos. ¿Y qué pasa si elegimos por decir el número 4? 4 menos 3 da 1, 4 menos 1 da 3, positivo, positivo, positivo. Fíjense que tiene sentido que nos hayan dado alternados, porque tanto el 1 como el 3 son raíces que tienen multiplicidad impar, con lo cual atraviesan nuestro eje. En este caso la función hace esto: positiva, negativa, positiva, ¿sí? Y fíjense lo que les decía, que si bien lo planteamos en una desigualdad, en este caso puntual, usando este procedimiento, tenemos los dos. Entonces, si tenemos que completar nuestro espacio, el de positividad viene de menos infinito a 1 y de 3 a más infinito. Recuerden ustedes que es necesario agregar la U. La U significa unión. Y por otro lado, el de negatividad queda entre 1 y 3. Observen cómo en este ejercicio puntual, ¿sí? Cuando estamos hablando de expresiones racionales, no nos hubiera servido solamente usar el 3, porque tenemos dos puntos de corte o dos puntos críticos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo les enseñaba el día de ayer a hacer trampa, entre comillas, porque depende del ejercicio, depende de la estructura, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos quedó divino y que en una sola expresión pudimos obtener los dos, ¿sí? ¿Se entendió? Vamos bien. No sé si está viendo la pantalla, profe, hay una persona que levantó la mano, Coelho, No o no sé vi. si está A ver, el chat. ¿quién levantó su manito? Cuéntenme. Bien, sí, claro.
Y bien, entonces, excelente tu aclaración, Seba. Ahora yo te cuento algo, amor. ¿Qué significaba el paréntesis? Que no lo incluimos. Entonces, es súper valioso tu aporte, amor, porque ¿qué significa? Que este intervalo viene del menos infinito al 0,999999, pero el uno no. ¿Por qué? Porque el uno me genera conflicto. Entonces, es súper valioso tu aporte. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ecuaciones racionales, los denominadores nunca se pueden tomar. Más en este caso, donde siempre planteamos la desigualdad estricta, o mayor o menor. Nunca lo vamos a poder tener el igual. Excelente, Nico. Corchete sí lo incluye. En este caso, en esta clase de ejercicios, nunca vamos a poder tener corchete. No solo porque el 1 genere problema, ¿sí? Que como bien decía Seba, nos va a anular al denominador. Fíjense qué pasa si tomo el 3. El 3 es igual a 0 y nosotros necesitamos que sea más grande. Entonces, el 3,1 me sirve. El 3 no, ¿sí? Richard, decime. Entonces el 1, como bien está explicando, saquemos del ejemplo justamente esta ecuación. Si fuese Sí. otra, el 1 y el 3 fuesen ceros, el 1 se incluiría, pero en este caso no se incluye porque no se puede dividir por 0. A ver, vamos a otro ejemplo. No voy a limpiar nada, ¿sí? Suponete que tengas, por decirte, x menos 5 y abajo tenés 2x más 6. Suponete, ¿sí? Entonces, en este caso, tus puntos críticos son arriba el 5 Sí. y abajo sería el menos 3. 3, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, cuando vos armás tu recta, el menos 3 no lo podés incluir y al 5 tampoco lo podés incluir. ¿Por qué? Porque vos te estás preguntando cuánto es mayor o menor a 0. ¿Sí? Y el menos 3, evidentemente, no lo podés tomar. Y aparte, fíjate una cosa, amor. El 1 sí. Lo sacamos del dominio. Entonces no se puede tomar el 1. En este caso hubiéramos tenido que decir lo mismo, que al menos 3 no lo podemos tomar. Claro. ¿Sí? Claro. Bárbaro. Excelente. Pues, ¿Alguna otra consulta antes que limpie? Porque después yo ni me acuerdo qué tengo anotado. ¿Alguna otra consulta o avanzamos? Vamos bien, entonces. Vamos. Me encanta que vayan animándose así a consultar porque evidentemente vamos comprendiendo. Las dudas surgen cuando nos interiorizamos en los ejercicios, ¿sí? Siempre, siempre. Si no hay duda, lo más probable es que no estemos haciendo lo suficiente. Consigna C. Bien. Vamos por parte. La consigna C arranca con algo ya completamente diferente que es una G. Pará, negro, a mí ya me daban F, porque ahora me pones la letra G. Cuando dice G, H, F, todas son funciones. Habitualmente usamos la letra F porque es la que simula la palabra función, pero G también es válida, H también es válida. ¿Quién es nuestra variable independiente? La T. Recuerden, y esto me ayuda muchísimo para recordar el concepto. Todo lo que está entre paréntesis es nuestra variable independiente. Eso por un lado. Ahora, entonces, vamos a mirar qué tipo de función tenemos. Tenemos una función que es una raíz, pero no una raíz cualquiera, es una raíz cuadrada. Y nosotros, frente a las raíces cuadradas,
Yo hoy les explicaba que para poder calcular obviamente el conjunto de ceros debemos igualar la expresión a 0. Pero si todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Cualquier cosa multiplicada por 0 nos queda 0. Entonces, nos quedaría que el 1 es igual a 0. ¿Qué significa eso? No tiene raíz. ¿Por qué, Nico, no tiene raíz? Contanos. Te leemos. ¿Por qué consideras que no tiene raíz? ¿Cómo se llamaba eso que entre nosotros diríamos es ridículo? ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra absurdo? ¿Se acuerdan de esa palabra que en algún momento la hemos utilizado con ecuaciones? No pasa por ser irracional, no tiene sentido, ¿sí? Decir que el 1 es igual al 0 no tiene sentido. Matemáticamente hablando, algo, un número, tiene que ser igual a un número. Y en este caso el 1 no puede ser igual a otro número, tiene que ser igual al mismo. Entonces el 1 tiene que ser igual a 1. En este caso, que nos haya quedado 1 igual a 0, significa, usando tus mismos términos, Eva, que está flotando, no toca el eje X. Nunca esta función hace 0 su expresión. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Se entendió entonces por qué nuestro conjunto de ceros va a quedar vacío? ¿Sí? Hermoso. Ahora, si nuestro conjunto de ceros queda vacío, cuando nosotros planteemos la positividad, ¿se acuerdan? Que nosotros no es que hacemos trampa, sino que aprovechamos nuestras herramientas, igualamos a 0 al numerador, obviamente que no tenemos un punto crítico porque nos queda otra vez que 1 es igual a 0 y esto no tiene sentido. Pero si igualamos x cuadrado menos 1 igual a 0, como hemos hecho para calcular nuestro numerador, nuestro dominio, obtendríamos al menos 1 y al 1. ¿Sí? Recuerden ustedes totalmente abiertos. De menos infinito a menos 1, menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Ajá. Miremos a ver qué pasa con esto. A ver qué pasa con esto. ¿Qué pasa si elegimos acá un número, por decir, el menos 2? ¿Sí? Si elegimos al menos 2, ¿qué signo obtenemos? ¿Positivo o negativo? Positivo, hermoso. ¿Qué pasa acá entre menos 1 y el 1? ¿Qué queda? Supónganse el 0. ¿Con qué signo queda? Negativo. Bien. Y si tomamos por decir el 2, nos vuelve a quedar positivo. Y acá es donde ustedes me dicen, profe, espere. No entiendo. Si nos había dado que no da 0, ¿por qué nos da que tiene signo negativo? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? A nosotros nos dio que no tiene ceros, pero sí tiene signo negativo. Este tipo de funciones son funciones muy peculiares. Se dice que son funciones que tienen asíntotas, son funciones racionales. Asíntotas es un tema que vamos a ver la clase que viene, pero les hago como si fuera una aproximación, ¿sí? Asíntotas. Son líneas imaginarias que la mayoría de las veces las funciones no atraviesan. Entonces, si nosotros hablamos de esta función tiene una asíntota vertical en lo que sería 1 positivo y una asíntota vertical en menos 1. Que la función sea positiva significa que tiene esta forma, ¿sí? Y que sea negativa tiene esta.
el día del arquero van a poder imaginarse ustedes que esto es una función y que tiene concordancia con esto que estamos calculando. Por eso es que les decía que hay que tener muchísimo cuidado, pero mucho cuidado, por el tema de las raíces y la interpretación que uno hace del enunciado, ¿sí? En este caso puntual, como estamos en presencia de una función racional, literal, esta es aproximadamente su gráfica, ¿sí? Obviamente que está fuera de escala, que hay un montón de cosas que debería mejorar, pero para que lo tengan en cuenta, ¿puede una función ser negativa sin haber atravesado el eje? Eso hay como que desestructurarlo de nuestras mentes, porque a nosotros nos han enseñado que sí o sí tiene que atravesar el eje para convertirse en otro tipo de positividad, ¿sí? De pasar de positividad a negatividad, sí o sí tiene que atravesar el eje. Fíjense que en este caso no lo hace, ¿sí? ¿Y por qué no lo hace? Porque donde debería estar los ceros tenemos asíntotas, ¿sí? ¿Los mareé o se entendió? Bien, igual vuelvo a insistir, este tema tranquilos que lo retomamos la clase que viene, ¿eh? No se preocupen, hoy es simplemente una aproximación, es simplemente tratar de ir entendiendo qué estamos haciendo, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más, avanzo. Vamos con una logarítmica. Así también los dejo porque fue como un montón. Mucho más bonita que la clase pasada. Hoy estoy más tranquila. Bien, vamos con... Bien. Vamos con una bien fea. Vamos con la consigna L, ¿sí? Que dice lo siguiente. Logaritmo de x cuadrado menos 4 sobre x menos 5, ¿sí? Antes de avanzar, como se dirían los mensajes parroquiales. A ver, ¿se acuerdan de Photomat ustedes? Que yo se los recomendé en algún momento. Bien, recuerden que Photomat nos permite resolver ejercicios. Entonces, si ustedes le sacan una foto literal a este ejercicio, tienen que ir a más explicación o algo de eso y aparece un cartel que dice dominio. Ahí automáticamente la aplicación les calcula el dominio de la función a la que están haciéndole la imagen. Por otro lado, si quieren hacer el conjunto de positividad y negatividad, no sean vagos, escriban la expresión, pero sin el f de x, porque cuando nosotros le ponemos f de x, lo más probable es que la aplicación tienda a querer graficar. Entonces, escriban esto. Obviamente que lo que estoy pidiendo es que sea positiva. Y después lo hacen para la parte negativa. Entonces así ustedes pueden corroborar lo que estamos encontrando de manera analítica desde la aplicación. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque como es una herramienta que ustedes pueden empezar a utilizar, es interesante poder aplicarla. ¿Sí? Bien. Simplemente como para que lo recuerden. Perfecto, vamos con el dominio. Pero no habíamos visto ninguna de logaritmo. No se preocupen, vamos por parte. Recuerden que para que un logaritmo tenga sentido, nosotros teníamos tres partes. El logaritmo en base a de b tenía que ser c, ¿sí? No vamos a ponernos en tanto detalle. Pero ¿qué condiciones tenían que tener? El valor a, que es nuestra base, tenía que ser mayor a 0, pero también distinto de 1, ¿sí? Siempre las bases positiva y distinto de 1. Pero b
La única condición que tenía era que tenía que ser mayor a 0. Fíjense que en ninguno de los casos habla del igual. Entonces, mayor a 0 tiene que ser nuestra expresión para que sea válida. Pero, ¿quién es el que tiene que ser válido? El cociente, ¿sí? Entonces, x cuadrado menos 4 sobre x menos 5, todo eso tiene que ser mayor a 0. Entonces, a pesar de no estar planteando el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, este ejercicio nos exige que desde el dominio planteemos una inecuación, ¿sí? Entonces, a ver, miremos un poquito quiénes son nuestros puntos críticos. Miremos el numerador, x cuadrado menos 4. ¿Qué puntos críticos vamos a tener? Vamos a tener dos, el 2 positivo y el 2 negativo. Tenemos dos puntos críticos. ¿Y quién más está? Está el 5. ¿Y de dónde sale el 5? De nuestro denominador. Entonces, si tenemos tres intervalos, si tenemos 3 puntos, vamos a tener 4 intervalos. Recuerden siempre que vamos a tener un intervalo más que nuestros puntos críticos. Entonces, tenemos un punto crítico, otro punto crítico, otro punto crítico. El más chiquito de los tres, el menos 2. El que sigue, el número 2. El que sigue, el 5. Primer intervalo, menos infinito menos 2, menos 2, 2, 2, 5, 5, más infinito. ¿Sí? Bien. ¿Tiene sentido, por decir, elegir el menos 4? ¿Cuánto daría nuestra expresión si elegimos el menos 4? ¿Daría positivo o daría negativo? Da negativo. Hermoso. Entre menos 2 y 2 podemos elegir a nuestro amigo 0. Menos y menos da más. Hermoso. ¿Qué pasa si elegimos el número 3? Fíjense ustedes, 3 menos 5 nos da menos 2. Si bien arriba es positivo, el de abajo es negativo, queda negativo. Y si tomamos el número 6, vuelve a dar positivo. Entonces, no perdamos de vista qué estábamos calculando. Limpio acá sí nos queda un poquito más bonito. ¿Qué estábamos calculando? Estábamos calculando nuestro dominio. Y el dominio de funciones logarítmicas tienen que tener una condición muy especial. Los argumentos ser mayores a 0. Entonces, en este caso puntual, nuestro argumento no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Entonces, va a ir de menos 2 a 2 y de 5 a más infinito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, hermoso. Ahora, limpiamos. Y vamos a calcular conjunto de ceros. Si nosotros buscamos el conjunto de ceros en esta expresión, recuerden que tenemos que escribir absolutamente todo. Ya no solo es el argumento, sino es el todo. Y en este caso el todo es una expresión que es en realidad una ecuación logarítmica, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros no tenemos la base anotada es un 10. Entonces, este tipo de expresiones, ¿cómo se resolvían? Haciendo nuestro rulito. La base elevado al resultado tiene que dar lo de adentro, ¿sí? Entonces, 10 a la 0 es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 5. Todo número elevado a la 0 da 1.
Ahora, si el número está dividiendo, puede pasar multiplicando. Haríamos distributiva. Y acá, ¿qué nos conviene hacer? Escucho ofertas. ¿Por qué igualar a 0, Seba? El menos 5 sumando estaría bien también, Nico, ¿eh? La resolvente, excelente. Igualar a 0, como bien está diciendo Nico, Richard, Seba, igualar a 0 para aplicar resolvente. ¿Por qué tenemos que aplicar resolvente? Porque tenemos una expresión cuadrática. Entonces, recuerden que cuando hay al menos un término elevado al cuadrado y la expresión está completa, sonamos. Hay que aplicar cuadrática. Y esto quedaría así. X cuadrado menos X, está sumando, pasa restando, menos 4 más 5 quedaría más 1, ¿sí? Yo sé, Seba, que tu calculadora las resuelve al toque. ¿La podrás hacer, amor, para ver cuánto da? Dale, mi ángel. Ahí vamos a ver. Veremos a ver qué pasa, Nico. ¿Y qué sería cualquier cosa? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para ver qué nos está dando y tratar de interpretar qué dice, ¿sí? ¿Qué dice eso que vos decís cualquier cosa? Bien, Nico dijo eso. Nico dijo eso, que iba a dar negativo, ¿sí? Dice que no existe solución. Perfecto. Vamos a analizar entonces qué significa. Recuerden ustedes que nuestra fórmula comienza diciendo menos b. Más menos b cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c. Fíjense que yo la estoy haciendo sumamente abreviada porque como son puritos unos, no hay problema. Pero el problema está acá. Nos da un número negativo. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos hablado en algún momento de lo que pasaba si la raíz nos quedaba negativa? Cuando estamos aplicando la resolvente y dentro de la raíz nos queda un número negativo, significa que esa expresión no tiene solución. Entonces, volviendo a nuestro enunciado, ¿qué significa? Excelente. Entonces, o está por encima o está por debajo de nuestro eje. Entonces, lo que podríamos hacer es evaluar la función en un punto de este intervalo y de este intervalo y ver si da positivo o da negativo. ¿Por qué lo hacemos directamente desde el dominio? Para así no nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, considerando que nuestro conjunto de ceros está vacío, estas funciones no son como las irracionales, ¿sí? Tienen una estructura completamente diferente. Entonces, es muy difícil y lo súper entiendo. ¿Cómo hago para darme cuenta de todo esto? Si no se dan cuenta, no hay problema. Miren, hacemos otra vez el cálculo. Vamos a plantearlo para que ustedes lo puedan comprender. Esto sería, entonces ahora, si pido positividad y negatividad, ¿sí? Logaritmo de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 5, ¿qué queremos que sea? ¿Sí? Si queremos que sea el conjunto de positividad, queremos que sea mayor a 0. Entonces ahora vamos a resolver toda nuestra expresión de la misma forma que lo hicimos antes, pero con el signo de desigualdad. No me acuerdo tal cual la expresión.
no me acuerdo tal cual la expresión, pero me parece que quedaba x cuadrado menos x más 1, me parece. Entonces sería 10 elevado a la 0, 1. Por este que está dividiendo, que pasa multiplicando. Sí, miren qué mono, no, miren qué mono. Entonces, esta es nuestra expresión. Y nos podríamos preguntar, perdón, lo planteé con el igual en lugar del mayor. Y nos podríamos preguntar, ¿cuándo se hace 0? Ya me dijeron que nunca. Entonces, ¿qué pasa si la x vale 0? Que estamos dentro de nuestro primer intervalo. ¿Qué signo va a tener nuestra expresión? Positivo, hermoso. Entonces ya sabemos que de menos 2 a 2 tiene positividad. ¿Y qué pasa si le reemplazamos por un 6? ¿Cómo va a dar? También va a dar positiva. Entonces, esta función no tiene negatividad. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se plantea y las diferencias entre las funciones en dominio, positividad, negatividad? Es como un montón, ¿no? Yo lo siento que es un montón. Entonces tiene sentido que estén como apabullados. Pero ven cómo todo lo que fuimos abordando a lo largo de nuestras unidades hoy empieza a tener sentido. Como decía Nico, es todo lo que vimos en una sola unidad. ¿Se entiende eso? ¿Lo pudieron ir hilando? Bien. Me encanta. Mis bellos. Vamos. No, esa lagrimita. Vamos que podemos. Ya queda poquito, ya queda poquito. Aprovechen la aplicación. ¿Por qué aprovechen la aplicación? Porque les da el paso a paso de qué fue calculando en cada ítem. Entonces está bueno podernos ir ayornando con esa explicación, ¿sí? Vamos a dejarlo acá porque fue un montón todo lo que hicimos. La semana que viene les prometo que vamos a trabajar 2 conceptos fundamentales que son los tipos de funciones, que es eso que dice inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y voy a tratar de explicar algo de asíntotas, ¿sí? Así vamos también como adelantando un poquito. No, tranqui, que son puro cálculo, que son cálculos nomás, ¿sí? No es muy complejo, esa parte no es muy compleja, pues simplemente es ir reemplazando cosas, ¿sí? Pero quédense tranquilos que de a poquito lo vamos a ir haciendo, ¿sí? A no bajarse, a no asustarse, tal cual, Nico, a no asustarse, a no bajar los brazos. Estamos en la recta final, no me van a dejar solita ahora, ¿sí? Fíjense que somos cada vez menos, no me van a dejar sola, Vamos, a no aflojar, que ya estamos ahí a la puerta del descanso merecido. Les mando un abrazo fuerte, descansen, disfruten el fin de semana, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Hermoso fin de, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de.